Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a ese problema: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. 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 Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice ¿quién? Si tuviera fe como un grano, algo chiquitico, Eso lo dice el Señor. tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña Se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y la montaña se moverá. Se moverá, Y la montaña se moverá. se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano. Y eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías: muévete, muévete. Tú le dirías a ese problema: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se va a mover. Ten la certeza que se va a mover, se va a mover, se va a mover. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. ¿Sabes por qué se va a mover? Por cuanto has creído en el Rey. Por cuanto tu fe ha sido tan chiquita como un grano de mostaza. Por ese motivo. Porque hay convicción en tu corazón y tienes una identidad del reino. Por eso la montaña se va a mover. Se va a mover, se va a mover, se va a mover y se va a mover. Y
esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se va a mover, se va a mover, se va a mover. Se va a mover, se va a mover. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Tú le dirías a ese problema, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Y ese problema se huirá, se huirá, se huirá. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá. Gloria a Dios, mi hermano. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes a quién alabas? Es una pregunta, gloria a Dios. Al que estamos alabando esta mañana es al que permitió que te levantaras. Es al que permitió que respiraras. Es al que te dio la misericordia nueva esta mañana. Y los problemas, quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Tienes problemas? Pero mi fe, que pudiese llegar a ser como un granito de mostaza, hace que la montaña del problema se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se va a mover. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se va a mover, se va a mover, se va a mover. Y los enfermos se sanarán. La montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se va a mover, se va a mover, se va a mover. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Se va a mover, se va a mover, se va a mover. Esa montaña se va a mover. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque mi Señor es fiel. Mi Señor no es hijo de hombre. Mi Señor no miente, no tiene sombra de variación. Vamos a seguir alabando al Rey. Te adoramos, Rey.
eres fiel y tu misericordia es eterna. eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te Adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. eres Señor. Y eres fiel. Oh, 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 oh. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Eterna. Señor, eres gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, Aleluya. te adoramos hoy, eres Señor. Oh, Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel. Sí, Señor. Eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, Siempre fiel. Tú eres fiel. siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Siempre fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Siempre fiel, Siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia. eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia. Díselo una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Padre mío, Señor, eres fiel y tu misericordia. El Señor no ha cortado su mano para bendecirte, para honrar por cuanto has sido fiel, por cuanto levantas una alabanza para Él. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te Adoramos hoy. aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te Adoramos hoy. Aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Tú eres fiel. Aleluya. Aleluya. Gloria. 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 Te Gloria. adoramos. Alabado. Te adoramos. Alabado sea el Cordero. Te adoramos. Oh, Él es fiel.
Oh, rabasai, alabanza y alabanza. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Voy a hablar de la inteligencia espiritual. Y yo no sé si usted ha escuchado esta predicación en algún lugar. Yo creo que no. Pero Dios nos llama a ser inteligentes. Y tenemos que saber cómo ser inteligentes. Cómo realmente ser, no estoy hablando de una inteligencia intelectual, inteligencia espiritual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y solamente a través de la palabra de Dios es que podemos ser inteligentes. Solamente, mis hermanos. Y tener la capacidad de resolver asuntos sencillos aún más graves. Aún situaciones como un Goliat, un gigante, a través de las estrategias que da la palabra de Dios. Mira cómo dice: fue revelada palabra a Daniel, revelación. ¿Ve? Comprendió la palabra. Es un proceso. Primero revelación. O sea, ¿qué es revelación? Se te abre la mente para comprender la palabra de Dios. Y después de eso, tener inteligencia en lo que Dios te ha revelado. Porque si no tienes inteligencia, no vas a ir a ninguna parte. Te digo, a ninguna parte. Por eso es que muchos son llamados y pocos escogidos. Porque no entendieron cómo iban a ser procesados por el Señor para cumplir el plan profético. Porque cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor y cada uno, hay un diseño divino para cada uno. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que tener revelación, comprensión espiritual e inteligencia espiritual. Es más, tenemos que pedirlo eso a Dios. En Colosenses capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, versículo 9b, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: pido ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te lo repito, grábatelo de memoria. Pido ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tú necesitas inteligencia para resolver los rollos de la vida. Tú necesitas sabiduría para poder enfrentar esta vida que tiene sus cosas, tiene sus tropiezos. Yo mismo en mi oración hasta brego por una sanidad y me meto con Dios. Y esta oración es diaria. Te pido, hoy es domingo. Hermano, hoy domingo le digo: pido ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y usted dirá: pastor, pero usted sí es exagerado. No, es que dice: pedid se os dará, buscad hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, hermano, yo soy pido, busco y hallo. Pido, busco y toco. Y todos los días pido, busco y toco. Y toco, busco y pido. Every day. Soy un fastidioso, gloria a Dios. Soy un exagerado. Fastidio a Dios. ¿Por qué? Porque lo veo en el diario. Mi exageración la veo en el diario. Cuando situaciones difíciles, fuertes, se van empequeñeciendo a través de la oración. La oración es poderosa, mis hermanos.
No hay nada que pueda resolverse sin oración. La oración abre caminos. Orando el cielo se abrió. Entonces mire, ¿qué es inteligencia espiritual? La capacidad para aplicar la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, sencillamente, esta es la doctrina de la M con la A más. La M con la A más. Es que Dios te dice algo en su palabra. Por ejemplo, ahorita podemos hacer la práctica. Vamos a leer el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué está diciendo la palabra? Hermanos, ¿cuántos hermanos hay que le buscan las 5 patas al gato? Que todo lo complican, viven en una quejadera. Y son inconscientes de lo que están sembrando. ¡Qué tremendo problema! Y no tener la inteligencia de saber aplicar los principios de Dios a nuestra vida. Dios hace sabio al sencillo, al complicado no. Y cuando eso está en tu mente, porque lo comprendiste, entonces la inteligencia espiritual se activa en tu vida. Ok. ¿Qué es sencillo? Porque si tú dices, Dios hace sabio al sencillo. Sencillo, sí, sencillo. Ajá. No cargo sencillo. No. ¿Sabes qué es sencillo? Significa abierto a la palabra de Dios y que recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Comprender la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué hago? Cuando tú estés al frente de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que está en ti, porque estás sellado por el Espíritu Santo, comprender, aquí dice esto, ok, es lo que voy a hacer. Por ejemplo, otro ejemplo, en Mateo 7, 24, 27 dice que el que oye la palabra de Dios y la hace es un hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero el que la oye y no hace es un hombre insensato que edifica en la arena. Entonces, la ecuación es sencilla. ¿Cuál quiere ser? El hombre prudente, el hombre o la mujer que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Hermano, tenemos que aprender a ser sencillos. Porque la sencillez de corazón es lo que nos va a permitir ser obedientes a la palabra de Dios. Sí, Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Sí, Señor. No, que yo no sé qué. No, que para acá. No, que lo otro. No, que para acá. Ajá. Maridos, amad a vuestras mujeres como a tus mismos cuerpos. ¿Qué complicado tiene eso? Dígame usted. No, que yo no sé qué, que no me gustó, que mi esposa le sacó un pelito más de la ceja. Hermano, yo le voy a decir algo, amárrese los pantalones si usted está casado y séale fiel a su esposa. Séale fiel completamente a su esposa. Eso es carácter.
y empiece a sembrar en su esposa buenas semillas. Yo, por ejemplo, hermano, mi esposa se pone brava conmigo y yo no. Yo no sé, a mí, cuando mi esposa se pone brava conmigo, yo me atrinchero, ¿no? O sea, y le empiezo a escuchar. Y le empiezo a observar. No lo que ella me dice, sino su corazón. Y yo empiezo a pensar, ¿qué me está diciendo? Wow. El rompecabezas del año. No, yo pienso que ningún hombre padece eso. Ningún hombre lo padece porque mi esposa me dice, es que tú hablas muy corto. Tú me respondes muy corto. Y no, es que ninguna mujer le dice eso al esposo. Ninguna. Porque nosotros, mis hermanos, somos así, gloria a Dios. Y yo le digo a mi esposa, no somos así. ¿Y cómo te fue? Bien. Ajá, ¿y qué más? Bueno, esto y lo otro. Y cuando mi esposa me dice, eso se sienta mis hermanos y empieza a hablarme. Wow. Papi, mira esto. Y esto. Y yo escuchando a mis hermanos y ejercitándome. ¿Ves? Porque ¿qué? Inteligencia espiritual. Estoy sembrando para el espíritu, no para mi carne. O sea, para mí es un triunfo ser tolerante con mi esposa. Ser paciente. ¿Ve? Por ejemplo, yo he estudiado qué es paciencia. Si yo le digo a usted ahorita, tienes que ser paciente. Ajá, paciente. Estúdielo. ¿Qué es paciencia? ¿Ve? La Biblia dice que los que alcanzaron las promesas fue porque fueron pacientes. Entonces yo, con inteligencia espiritual en el laboratorio del espíritu, agarré esa palabra y digo, oye, yo tengo que desarrollar paciencia. ¿Qué más maestro que mi esposa? ¿Ah? Primeramente Dios. Yo tengo que aprender con ella. O sea, yo adentro de mí digo, tú me sacas la piedra, gloria a Dios. No, esto me ayuda. Me ayuda. Mi esposa es mi ayuda idónea. Mi ayuda idónea. Y ayer mi nuera, o mi hija mejor, mi hija Valentina, vio como yo veía a mi esposa y dice, oye, ¿estás enamoradito de ella? Digo, sí. Yo amo a mi esposa. Y punto. Porque Dios hace sabio al sencillo. Y sencillez es aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y yo quiero tener esa inteligencia espiritual. Naamán tuvo al frente de él un profeta que le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y él por bruto, burro, casi pierde su sanidad. Y el profeta le estaba diciendo, zambúllete 7 veces en el Jordán. Y a veces un pastor te puede dar una palabra. Y tú decís, en vez de ver al pastor, tienes que ver al Señor. ¿Ven? Porque cuando uno lo corrigen, hermanos, en ese momento salen cosas dentro de uno. Que solamente con la confrontación es que van a hacer. Va a vivir como el proceso de sanar, de liberar. Hasta que alguien vino y le dijo a Naamán que hiciera lo que le estaba diciendo el profeta. ¿Sí me entiende? Y fue sano.
Noé tuvo inteligencia espiritual. ¿Por qué? Cuando usted lee, creo que está en Génesis capítulo 6, cuando usted lee, va leyendo la historia de Noé, dice, y Noé hizo lo que le mandó Dios. Ojalá seamos como Noé, ¿verdad? Noé hizo como le mandó Dios. Y usted ve toda la porción. Yo se lo voy a leer. Mire cómo dice. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vamos a comparar la obstinación de Naamán con la obediencia de Noé. ¿Cuál fue inteligente? ¿Ve? Inteligencia espiritual. Y Noé cumplió el propósito de Dios. Y como tuvo esa inteligencia, se salvó su familia. Hermano, yo quiero ser inteligente espiritual. Y yo digo siempre, estoy en el laboratorio del Espíritu y alguien me dirá, no, pastor, usted está medio loco. Bueno, estoy en el laboratorio del Espíritu, porque en el laboratorio del Espíritu está la fórmula, la palabra. En la oración, en la vida devocional está la palabra. Hermano, mire, yo me levanto, yo me acuesto temprano y me levanto a buscar al Señor, a buscar la palabra. ¿Ve? A ver qué me quiere decir el Señor. Y después en la noche, en la tarde, veo el juego de Magallanes. ¿Ve? O sea, yo hago mi devocional, estoy con Dios, y después salgo. ¿Ve? Y al siguiente día, otra vez, mi tiempo devocional, yo y Dios. ¿Ve? Desarrollé un hábito. Mi cuerpo a mí me pide orar. Eso le va a doler a usted que usted tenga un hábito. Le va a doler hasta que se desarrolle ese hábito y usted empiece a ser un hombre de oración, una mujer de oración. Y ahí, mis hermanos, todo lo que va a venir es bueno. Va a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer de oración, un hombre de paz. Hace un tiempo, el Señor habló a mi corazón y me dijo, hay un final dichoso para el hombre de paz. Al siguiente día, alguien me ofendió. Pero me ofendió hasta los huesos. Y cuando la persona me ofendió, se me vino a mi mente lo que Dios me dijo. Hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Y sabes qué? Tengo un final dichoso. ¿Sí me entiendes? Ahora, si yo fuera un complicado, ¡ay, el gato tiene 5 patas! No, tiene 6. No, tiene 4, hermano. ¿Ve? Ya. ¿Ve? Ama a tu esposa. Ajá, amo a mi esposa. Sea amable. Ajá, sea amable. Bendice. Ajá, bendigo. Perdona. Ajá, perdono. ¿Qué me dice Dios? Gustavo, aprende a perdonar. Sí, Señor. Yo tengo una relación con Él. Dios es real. Dios se hace real. Yo vivo delante de Él. Él me enseña. Y Él te quiere enseñar porque yo soy su discípulo. Soy su hijo. ¿Ve? Él me dijo, así como cada día
tienes que tomar la cruz. Cada día tienes que renunciar al orgullo, altivez, obstinación, rebeldía y soberbia. Hermano, usted va a creer que todos los días lo hago. Y a veces cuando lo estoy haciendo, digo dentro de mí, ¿no será que es una exageración? Pero hay momentos, mis hermanos, que se le quiere salir la rueda de la carreta y uno quiere hacer lo que quiera. Y no. Yo renuncié a la obstinación. El que hace lo que quiere. No, Señor. Tu voluntad, Señor. Ahora, soy un ser humano. Somos seres humanos. Tenemos errores. ¿Ves? Pero renuncié a la obstinación. Yo no voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Vamos a leer Job capítulo 28, versículo 28. Dice así la palabra. Job 28, 28. Los que trajeron Biblia, si no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano. Dele gracias a Dios. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amar. ¿Qué dice ahí? Que me aparte de todo lo malo. Me aparto de todo lo malo. ¿Ve? No, vamos a llamar a Armando Alducín para que haga una exégesis teológica. No. Gustavo, apártate del mal. Ah, ok. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Sí o no? El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Ah, me aparto del pecado. ¿Ves? ¿Cuánto me entiende? No es sencillo. No, porque yo quiero saber qué pasó allá con Caín, con Abel. Hermano, métase en el Nuevo Testamento y empieza a estudiar la Biblia. ¿Qué le está diciendo la palabra de Dios? Ahora mire esto, y ya estoy terminando. Mira lo que le dijo el Señor a Josué: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Usted se imagina a Josué apartándose de la palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo? ¿Lo has obedecido? ¿Ah? ¿Por qué Josué tuvo éxito en conquistar la tierra? Porque no se apartó de lo que Dios le dijo, de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y meditarás en él de día y de noche. Por cierto, ¿está meditando la palabra? ¿Cuántos versículos se aprendió de memoria esta semana? ¿Aló? ¿Cuántos se aprendió? 5. 2. ¿Cuántos se aprendió de memoria? ¿Qué piensa? ¿Tiene la palabra de Dios en la mente? Estamos llamados a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para que los pensamientos de Dios que están aquí entren a nuestro corazón y nos transformen. Hermano, la palabra de Dios es poderosa y transforma todo nuestro ser a través del Espíritu Santo. Entonces Josué hizo lo que Dios le dijo. ¿Cómo se llama eso? Inteligencia espiritual. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. En la Nueva Versión Internacional dice:
En la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pedro. Dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Ves lo que dice aquí el apóstol Pedro? Tengan dominio propio. ¿Cómo vas a actuar con inteligencia? Revelación, comprensión espiritual, la palabra de Dios, inteligencia en la visión, comprender lo que Dios te está diciendo, transformación. Hermano, yo les voy a decir algo. Yo no sé si tengo un canon alto de mis exigencias o de mis expectativas, pero yo quiero ministrar sin hablar. Solamente que me vea, oye, si tiene algo. Que alguien me vea a los ojos, oye, yo no sé, el pastor como que transmite paz. ¿Sí me entiende esto? Oye, este pastor tiene algo. ¿Y sabes qué? Sembrar a mis hijos y a los hijos de mis hijos en el reino de Dios. ¿Ve? Dispóngase a actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Y esto siempre lo digo, mis hermanos. Dominio propio. Ah, dominio propio, pues sí. Sí, dominio propio. Y uno no sabe qué es. Hay que saber. Y usted dirá, ¿por qué repite tanto? Porque hay que repetir. ¿Ve? Uno tiene que saber, estudiar qué significa cada frase. Dominio propio, habilidad dada por el Espíritu Santo para tener control de los deseos de la carne, las circunstancias externas y nosotros mismos. Dominio propio, pensar antes de actuar. Dominio propio, mantener la cabeza fría mientras alguien trata de calentártela. ¿Sí o no? Ahora escúchame. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué está de último? El amor es primero. Todo lo demás se sostiene con el dominio propio. Por eso yo tengo 9 definiciones de dominio propio. 9. Pero puedo tener 100 si no lo practico. ¿Ve? Para mí es un desafío que nadie me saque de los cabales. Nadie. Es un desafío. Y más ahora cuando entendí que lo primero que se va a evaluar en el tribunal de Cristo es el carácter de Cristo en ti. Porque cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, bien sea en el rapto o bien sea que usted muera antes, cuando allá llegue al tribunal, al podio, al lugar donde usted va a ser confrontado y se le va a preguntar, lo que se va a ver es cuánto hay de Cristo en ti. Y yo estaba diciendo el domingo que el que edifica oro, plata y piedras preciosas tendrá recompensa, pero el que edifica madera, heno y hojarasca sufrirá pérdida. Es importante, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Pero ¿cómo voy a actuar sin inteligencia si no tengo un diario con Dios, en la palabra de Dios, en la oración, y no tengo revelación, comprensión espiritual e inteligencia en la visión? Necesito vivir ese proceso de comprender, entenderlo profundamente en mis huesos. Ok. Con esto cierro. Salmo 32:9. Con esto termino. Creo que fui manga corta. ¿Fui manga corta o manga larga? ¿Fui manga larga?
No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el mulo sin entendimiento. Usted sabe, mis hermanos, que al caballo le ponen un freno. Y es como una U que le ponen así en la boca. Y cuando lo frenan, eso le causa un dolor. ¿Ves? Y le quita el brío. ¿Sabes que a veces Dios hace así con nosotros? Cuando tú no obedeces, Él te inflige dolor. ¿Ves? No seas como el caballo, sin entendimiento. Somos llamados a tener inteligencia espiritual. ¿Cuánto me entendiste, Andrés? Somos llamados a no, o sea, mi vida, cuando vive en los principios de Dios, puedo en esta tierra, mis hermanos, a pesar de todas las cosas que pasen, ser feliz. Vivir libre, sano. Ahora, ahorita es diciembre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a disfrutar? Yo también. Yo me estoy preparando para disfrutar. Yo me estoy preparando. Ahora le voy a decir una cosa. Mañana tengo mi devocional. Le voy a decir otra cosa. El 25 voy a tener mi devocional. ¿Cuántos me entienden? ¿Tú sabes por qué estoy predicando esta palabra? Porque la practico diariamente, todos los días. Lo entendí en mi mente, en mi corazón. La palabra de Dios me hace inteligente. Y muchos perdieron cosas porque no fueron inteligentes. Pero el que tenga revelación, el que comprenda la palabra y que tenga visión, inteligencia en la visión, ese va a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Lo demás es embuste. Porque Dios llama, prepara y envía. Y a veces, un momento, no podemos ver quizás la bendición de Dios, pero es que Dios te está preparando. Y en algún momento, en el mismo momento que tú decides, Señor, yo me voy a someter a ti. Ahí Dios empieza a entender, ahí está mi hijo que ya me abrió el corazón. Pero los que no entienden esto, mis hermanos, son los que viven el proceso del carrito chocón y empiezan a buscar culpables por todos lados. Los que tienen inteligencia espiritual son los que maduran como hijos de Dios, porque comprenden la palabra, tienen inteligencia en la visión. José fue un inteligente espiritual, se dejó procesar por Dios. Noé cumplió el propósito por el cual lo llamó. Daniel fue un inteligente espiritual. Sansón fue un bruto. Saúl fue un bruto. La Biblia nos habla de hombres que comprendieron el llamado de Dios, que comprendieron lo que Dios le estaba diciendo y lo aplicaron a sus vidas. Yo quiero ser como ellos. No sé. Padre, te adoramos.